Hola, mi nombre es Marianela Lara. Yo voy a presentar un proyecto. El proyecto se va a basar en lo que es la avicultura. Yo voy a hacer algunas preguntas, van a ser 15 mínimo. Voy a entrevistar a 3 personas. Esas 3 personas van a ir en orden. Va a ser mi papá, mi compañero de trabajo y mi otro compañero de trabajo. Ok, empecemos. Ok, ¿estás listo para empezar? Ya. Está bien. Ujú. Mi primer pregunta relacionada con mi tópico, una vez más, es la bicultura. La primera pregunta es, ¿qué significa ser bicultural? Bicultural es aquella persona que entiende o que sabe sobre dos culturas diferentes. La palabra lo dice bicultural. Es la persona que entiende o sabe sobre dos culturas diferentes. Está bien. Pregunta número 2. ¿Qué entiendes o opinas sobre la bicultura? Sobre la bicultura, Sí. es buena, aunque muchas veces sea forzada, pero es buena porque ese es mayor conocimiento para la persona. No únicamente entiende de una cultura, como lo dije en la pregunta número uno. Es bueno porque sabe de dos culturas diferentes. Aprende más. Ok. Pregunta número 3. ¿Se tiene que nacer en un país o migrarse a otro para obtener la experiencia y volverse bicultural? Sí, la respuesta es sí. Es lo mejor. Es lo mejor para vivir más de cerca sobre la cultura de la cual se quiere aprender. Sí, es bueno. Ok. Pregunta número 4. ¿Se puede adaptar una persona al estilo de vida y ser bicultural? Sí, sí se puede. Claro que sí. Sí, el ser humano se adapta a cualquier experiencia, ya sea difícil o fácil. Lo mismo. Sí, sí se puede adaptar. Ok. Pregunta número 5. ¿Consideras tú que una persona que es bicultural se le podría olvidar sus tradiciones, sus culturas y sus valores al cual se le cultivaron? Sí, Ok. sí. Para poder aprender sobre una cultura se lleva tiempo y muchas veces, la mayoría de las veces, se le pueden olvidar, dependiendo el tiempo que esté aprendiendo la otra cultura, se le pueden olvidar sus tradiciones si no les da continuidad o seguimiento a las cuales fue enseñado. ¿Es posible también que se pueda una persona mezclar en ambas culturas y se pueda revolver? ¿Me lo puedes volver a preguntar? Sí. En otras ¿Qué palabras, número es la pregunta? no es número, es de la misma pregunta, número Ujú, 5, simplemente que no puede continuar la pregunta. ujú. ¿O sería más posible que se le pueda mezclar ambas culturas y revolverse? En ocasiones sí, en ocasiones no. No se podría revolver demasiado, pero sí se puede mezclar una con la otra. Sí se puede. Ok, pregunta número 6. ¿Es un privilegio ser bicultural? ¿Por qué es o no es un privilegio? Es un privilegio porque aprendes más. La persona es más inteligente y cuando está en una cultura puede adaptarse y cuando cambia a la otra lo mismo. No es lo mismo una sola persona que entiende una sola cultura a la persona que sabe dos culturas. Es un privilegio, claro que sí. Ok, pregunta número 7. ¿Qué beneficios tienen las personas con el conocimiento sobre la bicultura? Los beneficios, como los mencioné antes, son muchos. Al tiempo que está adaptándose a una nueva cultura, sin olvidar las suyas o acarreando las que ya tiene, su conocimiento es mayor, es mucho mayor. Tiene más educación y más cultura, como la palabra lo dice. ¿Hay algunas desventajas? No necesariamente. Las puede haber, pero es mayor el beneficio que las desventajas. Es mejor ser un bicultural, definitivamente. En ello también van los idiomas. Ok. Pregunta número 8. ¿Hay más favorismo en una cultura que en la otra cuando se es bicultural? Sí, dependiendo del lugar en donde vivas. Sí, sí tiene, sí hay más favoritismo. Claro que sí.
Ok, pregunta número 9. ¿Tener acceso a ambas culturas y costumbres hace a la persona más consciente y respetuosa sobre sus palabras y acciones hacia otras personas? No necesariamente, eso depende de cada quien, eso depende de la educación que se le haya dado cuando era pequeño y no necesariamente, vuelvo a repetir, no, no eso significa que sea más respetuoso, puede ser más consciente, pero no necesariamente puede ser más respetuoso. Y sobre las palabras y sus acciones a otras personas y otras culturas sí le beneficia, incluyendo las suyas. Ok, pregunta número 10. ¿Se tiene que saber varios lenguajes para que una persona pueda ser bicultural? De preferencia, sí, es necesario. Entre más idiomas hable, puede ser más bicultural. Claro que sí, es bueno. Ok, pregunta número 11. ¿En qué forma afecta o afectaría el ser bicultural con la identidad de una persona y cuáles consecuencias son o serían? Como por ejemplo, sí afectaría, definitivamente sí afectaría. Sobre la identidad de una persona, el ejemplo que voy a dar es cuando una persona pequeña emigra a otro país con otra cultura, con su familia, sus padres pueden tener un tipo de cultura. Y al momento que ella llega y se empieza a formar en la nueva cultura o en el nuevo lugar donde vive, sí afectaría su identidad, puesto que sus padres o su familia tienen un tipo de cultura y al lugar en donde llega hay otra y tiene que aprenderla, es, es más difícil en un principio y a la vez es más fácil, pero definitivamente sí afecta. Claro que sí afecta a la identidad de una persona. Ok. Pregunta número 12. ¿Cuál es la motivación que algunos padres quieren a un futuro que sus hijos sean bicultural? La ventaja que hay con una persona bicultural es que sabe más y entiende más y se puede adaptar de un lugar a otro mucho más fácil que una persona que no es bicultural. Sí es una ventaja muy grande. Ok. Pregunta número 13. En tus palabras, ¿qué paso crees que se requiera tomar para ser bicultural? En la actualidad las computadoras o el sistema de redes sociales, el internet, ayuda más a las personas a ser biculturales. Yo creo que se requiere principalmente moverse de un lugar a otro para poder entender más la bicultura a través de las personas, pero de una manera más personal. Ok. Pregunta 14. ¿Consideras que la sociedad esté apta ahorita y se actualice aún más de lo que está sobre el biculturalismo? Sí, como lo dije anteriormente, las redes sociales, los sistemas de comunicación como es las redes sociales ayudan más. La sociedad en la actualidad es más apta. Conforme va pasando el tiempo, es más apta. Anteriormente no era así porque no había tanta comunicación. La comunicación ayuda a que la sociedad se adapte fácilmente a ser bicultural. No necesariamente en dos países, pueden ser más países o más culturas. Ok. Por último, la pregunta 15. ¿Afecta la bicultura con la etnicidad? Sí, claro que sí. La etnicidad es el origen de la persona y la bicultura es adaptarse a otra cultura, a otra etnia. Es como poner una persona de un lugar a otro o de una tribu a otro, tiene que aprender de nuevo a ver otra cultura que no es la suya. Sí afecta. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Esas son las únicas preguntas que tengo. Bueno, continuamos con la siguiente persona, que va a ser Peter. Hola, aquí otra vez Marianela. Por el momento mi compañero no va a poder contestar las preguntas, entonces va a sustituirla una compañera mía también de trabajo. Su nombre es Robin. Saluda, Robin. Hi.
Bueno, Bueno, mi nombre es Robin Fubias y estoy ayudando a Marianela a hacer su proyecto. así es. ¿Estás listo? Te voy a hacer algunas preguntas. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué significa ser bicultural? Para mí ser bicultural es una persona que tiene diferente cultura, como por ejemplo mi papá es salvadoreño y mi mamá es beliceña, y mi mamá tiene cultural beliceño y mi papá tiene cultural salvadoreño. Entonces yo sé de las dos culturas y sé hablar español y sé hablar criollo. Y también fui nacida aquí en los Estados Unidos y también sé hablar inglés. Para mí una persona que es bicultural es tener diferentes culturas en una persona. ¿Está bien? Pregunta número 2. ¿Qué entiendes o opinas sobre la bicultura? La bicultura, entiendo es que también lo que dije ahorita es una persona que tiene diferentes culturas, y mi opinión es que es muy bonito que una persona tenga diferentes culturas y que venga de diferentes países y ser una persona tan bonita así. Ok. Pregunta número 3. ¿Se tiene que nacer en un país o migrarse a otro para obtener la experiencia y volverse bicultural? No. En un ejemplo, porque digo, no tienes que nacer en un lugar para ser bicultural, porque tus papás pueden venir de diferentes países. Como por ejemplo, mis papás emigraron aquí a los Estados Unidos y yo nací aquí en los Estados Unidos, pero mis papás vienen de diferentes culturas. Entonces yo aprendí de diferentes culturas y para mí creo que son 3, son americano, salvadoreño y beliceño. Para mí no tienes que nacer en un lugar para ser bicultural. Ok. Pregunta número 4. ¿Se puede adaptar una persona al estilo de vida y ser bicultural? ¿Y tienes que aplicar? Sí, Puedes aplicarte si gustas. Hay unas personas que no les gusta aplicarse diferente. Como por ejemplo, en otras palabras, cuando una persona viene de un país a otro, por ejemplo, ya tiene su propia cultura, ¿verdad? Sí. Y entra a otro país y está aprendiendo otra cultura. ¿Esa persona va a batallar o no va a batallar para...? Algunas personas sí batallan porque no saben de las dos idiomas o hablar dos idiomas. Hay unas personas que ya pueden hablar dos idiomas. Sí, en un termo sí y no. Depende de cómo eres de persona. Personalidad, está bien. Número 5, pregunta número 5. ¿Consideras tú que una persona que es bicultural se le podría olvidar sus tradiciones, sus culturas y sus valores al cual se lo cultivaron? Sí y no. Sí, en un termo, porque unas personas dicen que sus culturales son muy importantes para ellos y nunca se olvidan y siempre tratan de enseñar a sus generaciones que vienen y sus futuros, a enseñar sus culturas, y van aprendiendo tras generación y futuro. Y hay otras personas que sí, que cuando se van a otro país les importa más aprender donde están viviendo en el país y se olvidan mucho de sus culturas, de dónde vinieron. Entonces es un sí y es un no. Ok, en esa misma pregunta hay otra pregunta. ¿Sería más posible que se le pueda mezclar a más culturas y revolverse? Yo digo que sí, porque cuando tú vas a otro país conoces muchas diversiones de diferentes países y puedes, ¿cómo esa palabra? Te puedes juntar con una persona o diferentes personas y puedes convivir con ellos a aprender muchas diferentes culturas. Ok. Pregunta número 6. ¿Es un privilegio ser bicultural? ¿Por qué es o no es un privilegio? Sí, es un
privilegio para mí porque yo digo que cuando tú sabes diferentes idiomas y hablar diferentes lenguajes, puedes ir a un lugar y puedes depender de hablar diferentes lenguajes y también no, porque hay gente que cuando vienen no saben hablar inglés o español y entonces se les hace muy difícil a ellos adaptarse a un lugar que nomás solo saben hablar español y no inglés. Ok. Pregunta número 7. ¿Qué beneficios tienen las personas con el conocimiento sobre la bicultura? Beneficios que tendrán, pues como dije hace rato, pues tienen diferentes lenguajes, pueden hablar español y inglés y pueden comunicarse con varias diferentes personas. ¿Hay algunas desventajas? Pues unas porque pues a veces no te entienden, a veces tienes que repetirte más de una vez, pero no, para mí no. Ok. Pregunta número 8. ¿Hay más favorismo en una cultura que en la otra cuando se es bicultural? A veces sí. Para mí, en mi experiencia, sí. A veces por ser bicultural, a veces la gente no te cae muy bien y a veces es muy bonito cuando eres bicultural porque sabes ser diferentes personas y conocer a diferentes personas y es muy bonito ser bicultural. Okay. Pregunta número 9. ¿Tener acceso a ambas culturas y costumbres hace a la persona más consciente y respetuosa sobre sus palabras y acciones hacia otras personas? Sí, es muy importante saber cómo dirigir tus palabras y pensar muy bien lo que vas a decir a una persona porque puedes ofender a muchas personas sin saberlo. Entonces hay que pensar muy bien y analizar muy bien las palabras antes de decirlo. Ok. Pregunta número 10. ¿Se tiene que saber varios lenguajes para que una persona sea bicultural? No. Yo sé un ejemplo que unas personas no saben hablar español y sus papás de ellos son español e inglés y solo saben hablar inglés. No necesariamente tienes que nacer en un lugar y nomás aprender las dos idiomas. Si no te enseñaron fundamento en tu casa, entonces no. No. Ok. Pregunta número 8. ¿En qué forma afecta o afectaría el ser bicultural con la identidad de una persona y cuáles consecuencias son o serían? Otro ejemplo. Por ejemplo, como el que te dije. Una persona tiene una cultura, digamos, mexicana y luego se convive con gente americana y aprende esa cultura, ¿verdad? Sí. Y como, por ejemplo, para atrás a una de las preguntas, le gusta ambas, ¿verdad? Y a veces esa persona, digamos, batalla porque tiene que hacer un esfuerzo en ambas culturas para ser aceptada, ¿verdad? Digamos, una persona que sea nacida aquí, un chicano tiene que trabajar más duro, tal vez trabajar dos trabajos, complaciendo como los americanos, como un poquito discriminativo, no solo porque eres español o porque eres inglés, te discriminan mucho. También lo que pasa con lo de Trump, también lo que pasa en las escuelas, las armas, todo eso tiene que ver. ¿Sí afecta entonces? Sí, afecta entonces. Ok. Pregunta número 12. ¿Cuál es la motivación que algunos padres quieran a un futuro que sus hijos sean bicultural? Pues yo digo que los padres, para un buen futuro para sus hijos, toman la decisión de emigrarse a otro país para que sus hijos tengan un mejor futuro, como mis papás. Yo fui nacida aquí, pero mis papás sintieron que en Belice se podía vivir
mejor que cómo se vive aquí. Y si nos fuimos y si vivimos una vida bien feliz. Pero yo ya grande preferí regresar a ver si yo puedo hacer mi vida aquí en los Estados Unidos. Y he visto que sí se puede. Nomás hay que tener la actitud y pensamiento y la meta para conseguir lo que uno quiere. Ok. Pregunta número 13. En tus palabras, ¿qué paso crees que se requiera tomar para ser bicultural? Otro ejemplo, como buscar en las redes sociales, investigar de diferentes personas, preguntar, asociarte con personas que son de diferentes lugares. Eso fue, para mí, iba a ser un buen paso también migrarte de un lado a otro. Ok, pregunta número 14. ¿Consideras que la sociedad esté apta ahorita y se actualice aún más de lo que está sobre el biculturalismo? Mitad y mitad, sí y no, porque hay muchas gentes que quieren investigar a diferentes personas. Hay mucha gente que sí les interesa saber de otras personas, de cómo vienen, de qué culturas son, y no porque hay gentes que son muy cerradas y no les gusta convivir con gente que son de diferentes países y que vienen de diferentes culturas. Ok. Por último, la pregunta 15. ¿Afecta la bicultura con la etnicidad? No y sí. No, porque para mí es muy importante ser bicultural y mi etnicidad viene muy atrás y eso para mí es importante. Y sí, en términos, porque mucha gente son muy cerradas, como dije, y no quieren por cómo te miras o por cómo te vistes o por tu pelo, por tus ojos, por tu apariencia. A veces la gente no quiere, son muy cerradas, no quiere aprender de ti. Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Esas son todas las preguntas. Sí, gracias a todos. Bye. Hola, aquí estoy para terminar mi tercera entrevista. Aquí tengo a... Mi nombre es Alma Nora, aquí apoyando a Marianela con su proyecto. Ok, te voy a hacer algunas preguntas, espero que estés lista. Estoy lista. Está bien. Mi primera pregunta es, ¿qué significa ser bicultural? Bicultural es dos o más culturas diferentes. Ok. Pregunta 2, ¿qué entiendes o opinas sobre la bicultura? ¿Qué pienso u opino? Es lo mejor que se puede dar en el ser humano, porque al saber de más culturas, no solamente dos, al aprender más cosas, es algo que engrandece más al ser humano al tratar de conocer más cada día. Ok. Pregunta 3, ¿se tiene que nacer en un país o migrarse a otro para obtener la experiencia y volverse bicultural? Efectivamente, en ocasiones hay que partir de donde uno vive, aunque a veces se empieza a ser bicultural desde el momento que en nuestros propios países aprendemos otros idiomas. Y al salir de nuestro país y obtener alguno de tantos idiomas, es algo bicultural, porque ya no solamente estás aprendiendo un idioma, estás aprendiendo la cultura de todos los idiomas que existen. Ok. Pregunta 4. ¿Se puede adaptar una persona al estilo de vida y ser bicultural? Sí se puede adaptar, siempre y cuando la persona o las personas tengan el deseo de saber, conocer y tratar de adaptarse a las diferentes situaciones en la vida de cada quien. Ok. Pregunta 5. ¿Consideras tú que una persona que es bicultural se le podría olvidar a sus tradiciones, sus culturas y sus valores al cual se le cultivaron? ¿O sería más posible que se le pueda mezclar ambas culturas y revolverse? Creo que es más fácil mezclarlas, porque ya
Va a depender también mucho de la edad de la persona, si es un adulto, si es un niño. Cuando seas adulto ya llevas normas, reglas. Cuando eres un niño, tú se las estás enseñando a un niño, pero aún siendo niño, al cambiar de un país a otro o de una cultura a otra, todo es una asimilación de todo lo que le vayan a enseñar. Y claro está, ya va a ser una decisión de la persona si quiere o no quiere cambiar su cultura por algo nuevo. Okay. Pregunta 6. ¿Es un privilegio ser bicultural? ¿Por qué es o no es un privilegio? Yo pienso que es un privilegio ser bicultural porque entre más conoces, más quieres aprender. Y para mí eso es un crecimiento en todos los aspectos como ser humano. Okay. Pregunta 7. ¿Qué beneficios tienen las personas con el conocimiento sobre la bicultura? ¿Es también una desventaja o hay desventajas? Pues desventajas, uno mismo es el que se pone el reto de superar las desventajas. Pero de que es un privilegio, sí es un privilegio tener la capacidad de adaptación a diferentes culturas. Ok, pregunta 8. ¿Hay más favorismo en una cultura que en la otra cuando se es bicultural? Sí hay favoritismo en ocasiones porque va a depender de tu gran conocimiento sobre la cultura que estás manejando, ya sea en tu país o en otros países. Recuerden que entre más sepa el ser humano, más crecimiento en todos los sentidos. Ok. Pregunta 9. ¿Tener acceso a ambas culturas y costumbres hace a la persona más consciente y respetuosa sobre sus palabras y acciones hacia otras personas? Claro que sí, sí las hace más respetuosas porque no solo respetas lo tuyo, sino que tienes que aprender a respetar y, ¿por qué no, a querer las demás culturas? Porque cada una de ellas nos enseñan cosas diferentes. Ok. Pregunta 10. ¿Se tiene que saber varios lenguajes una persona para ser bicultural? Sí, se tiene que saber más de un lenguaje para ser bicultural. Ok. Pregunta 11. ¿En qué forma afecta o afectaría el ser bicultural con la identidad de una persona y cuáles consecuencias son o serían? Pues en ocasiones, cuando venimos de un país, llegamos a otro, si tú eres una persona abierta y te adaptas a eso, no creo que haya problema, porque hay una aceptación. Pero si no hay una aceptación y eres tú mismo quien te pone las barreras, entonces el que va a sufrir eres tú, porque no quieres adaptarte a las diferentes culturas que estás aprendiendo. Ok. Pregunta 12. ¿Cuál es la motivación que algunos padres quieran a un futuro que sus hijos sean bicultural? La motivación, como todo padre, es el enriquecimiento de aprender muchas cosas, no solamente una sola cultura. Aprender mucho porque es lo que te va a hacer volar como persona, como ser humano, y querer cada día aprender más es todavía mejor. Ok. En tus palabras, ¿qué paso crees que se requiera tomar para ser bicultural? El primer paso es querer conocer. El querer conocer otros idiomas, otros países, otras culturas. Para mí eso es. Ok. Pregunta 14. ¿Consideras que la sociedad esté apta ahorita y se actualice aún más de lo que esté sobre el biculturalismo? Sí, creo que la sociedad día a día está más preparada para aceptar el biculturismo, sobre todo en esta juventud que día a día con esta tecnología está avanzando más. Ok. Pregunta 15. Es la última. ¿Afecta la bicultura con la etnicidad? No, no afecta. Ok. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, es todo. Gracias.